Este es el grupo 5, representado por José Robles, Darling, Claudia, Carla y Hermel. Estos somos los integrantes del grupo, los cuales vamos a estar dando introducción a lo que es el tema del que estamos hablando, el Vizconde de Mediado. Italo Calvino fue un escritor italiano nacido el 15 de octubre de 1923 en Santiago de las Vegas, Cuba. Aunque su familia regresó a Italia cuando él era muy joven, creció en San Romeo, en la región de Liguria, y estudió en la Universidad de Turín y Florencia, inicialmente interesándose por agricultura antes de dedicarse a la literatura. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia italiana en contra del régimen fascista, experiencia que marcó profundamente su vida y su obra inicial de su debut literario, El Sendero de los Nidos Araña, 1947. El Vizconde de Mediado. La novela cuenta la historia de Medardo de Terralba, un vizconde que durante la batalla durante los turcos es partido literalmente por un cañonazo en dos partes. A partir de entonces, sus dos mitades sobrevivieron por separado. Una representa la maldad absoluta y otra la bondad sin límites. Ambas mitades regresan a su feudo durante sus comportamientos extremos, generan caos y transforman la vida de sus súbditos. Escrita por Italo Calvino en 1951, es una obra que refleja las tensiones del ser humano y la dualidad entre el bien y el mal. Ambientada en una guerra austro-turca del siglo XVII, la historia sigue al vizconde Medardo, quien tras ser partido en dos por un cañonazo, regresa a su tierra natal como dos mitades opuestas, una malvada y otra bondadosa. Esta metáfora representa la incompletud y los conflictos internos del hombre contemporáneo. Calvino escribió la obra durante la Guerra Fría, un periodo de tensión global que influyó en su narrativa. La obra también refleja la transición del autor desde el neorrealismo hacia un estilo fabuloso y simbólico, inspirada en cuentos populares, novelas de aventuras como la de Stevenson y la tradicional oral. Calvino utilizó el humor, la sátira y la fantasía para criticar problemas de su época, como la alienación y la deshumanización. El Vizconde de Mediado es parte de la trilogía Nuestros Antepasados, junto a El Varón Rampante y El Caballero Inexistente. En estas obras, Calvino mezcla mundos imaginarios como una intención moral, explorando temas esenciales como la lucha, la soledad y la búsqueda de la reconciliación consigo mismo y la sociedad. Esta es una historia que, bajo su aire fantástico, aborda dilemas humanos universales que siguen vigentes hoy. Los personajes no son esenciales para la trama, sino que representan las dualidades de la naturaleza humana. A través de estos personajes, el autor explora temas como el bien, el mal y la lucha interna. El protagonista principal, Medardo di Terralba, es un personaje complejo. Inicialmente es un hombre cruel y despiadado, conocido por su maldad. Sin embargo, tras la herida que lo parte en dos mitades, se transforma en dos seres completamente distintos, uno bueno y otro malo. Medardo bueno es amable, generoso y se preocupa por el bienestar de los demás, trata de hacer el bien y tiene una profunda compasión. Medardo malo es egoísta, cruel y malintencionado, causando daños a todos los que lo rodean. Esta dualidad en el mismo personaje refleja cómo las facetas opuestas de la personalidad pueden coexistir en un mismo ser. El resto de los personajes que rodean a Medardo, como su hermana, la noble y los habitantes del pueblo, también son claves en la narrativa. Aunque no tienen el mismo conflicto interno que Medardo, representan diversas actitudes hacia la lucha entre el bien y el mal. La hermana de Medardo es una figura que trata de cuidar a su hermano y mantener el orden de su vida. Sin embargo, se enfrenta a la incertidumbre de tratar con dos personas tan distintas en un mismo cuerpo. Los habitantes del pueblo son reflejo de las reacciones humanas ante la división y la lucha entre el bien y el mal.
Algunos se sienten confundidos, otros buscan aprovecharse de la situación y pocos intentan ayudar a la reconciliación de Medardo. Los personajes del Vizconde de Mediado no solo son figuras literarias, sino son símbolos de las tensiones internas que todos podemos experimentar. A través de ellos, Calvino nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, el conflicto entre el bien y el mal, y la búsqueda del equilibrio. En el conflicto de la obra, como el vizconde se encuentra en una guerra contra los turcos, él resulta herido por un cañonazo. Este lo deja solo con la mitad del cuerpo, que por alguna razón ésta sigue con vida. Gracias a ello, él se devuelve a su tierra, que es Terralba. Pero resulta que esta mitad es la parte mala del vizconde. Él, al tomar el mando en su tierra, causa injusticia y perversidades contra las personas. También hay un descontrol dentro del castillo y fuera de él. Las personas al principio no se defendían por miedo al vizconde y tratar de seguir su régimen, sin importarles el daño que le causaban a sus parientes cercanos y a los animalitos. Tiempo después aparece la otra mitad del vizconde, que resulta ser la parte buena. Esta es excesivamente caritativa y esto hace confundir a las demás personas porque solo conocían de la mitad que es mala. Todo esto lleva a un conflicto entre las dos mitades, porque una es profundamente buena y la otra es profundamente mala. Esto hace que sus acciones afecten a todas las personas alrededor y todos consideran alejarse de estas dos mitades porque estaban realmente confundidos y no sabían cómo actuar delante de ellos. Leer nos hace libres. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre si hacer lo correcto y seguir tus impulsos? Pues el día de hoy vengo a hablarte sobre una obra literaria que nos ayuda a entender esta lucha interna, El Vizconde de Mediado de Italo Calvino. Esta es una obra literaria llena de imaginación, humor y lección sobre la naturaleza humana. El conde de Medardo es literalmente partido en dos por un cañonazo. Una parte representa la maldad absoluta y por otra representa la bondad extrema. A través de esta alegoría, Calvino nos muestra cómo los extremos nunca son ideales. Lo más fascinante de esta obra literaria es que esos conflictos se reflejan en la vida cotidiana de los personajes. Esta obra es perfecta para los jóvenes porque combina diversión con reflexión. No es solo una obra literaria, no es solo una historia sobre un hombre dividido, es una metáfora sobre nuestras propias batallas internas. Además, Calvino utiliza un lenguaje, aunque poético, fácil de ilustrar. Leerlo es como entrar a un mundo de fantasías, pero con mensajes reales. Si buscas una lectura que te haga pensar y al mismo tiempo disfrutar de una historia única, te invito a descubrir El Vizconde de Mediado. Leer te abre la mente, te permite ver la vida desde nuevas perspectivas. Así que, ¿qué esperas para leer esta maravillosa obra que te aseguro te encantará? Leer te hace libre.